El día de hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes sobre la Trinidad. La semana pasada estuvimos considerando la intimidad de la Trinidad. Estuvimos viendo de manera especial esa relación íntima en la Trinidad por la eternidad, antes de que el mundo existiese, y llegamos a una conclusión pues hermosa y transformadora para nuestras vidas, y es que Dios ha existido en sí mismo y no necesita de nada ni de nadie por la eternidad, y que el hecho de que nos haya creado a nosotros y haya creado un pueblo para que hiciera parte de su familia, simplemente lo hizo porque desborda de amor, porque es un Dios que rebosa de amor, de misericordia, y que ha amado por la eternidad, y ahora por su propia decisión Él ha decidido añadir más personas para amar, pero no porque nos necesitara, porque Él es autoexistente y tiene todo en sí mismo y ha estado pleno perfectamente por la eternidad. Así que eso nos muestra que somos privilegiados al pertenecer a la familia de Dios y entender que estamos en la familia de un Dios que quiere bendecir, que quiere dar de su amor. Eso fue lo que estuvimos considerando la semana pasada, pero el día de hoy vamos a hablar de la Trinidad en la Biblia. La Trinidad en la Biblia, ese es el título del mensaje del día de hoy. ¿Por qué lo he titulado de esa manera? Porque hay muchas personas que piensan que la doctrina de la Trinidad no aparece en las Escrituras, que tal vez es una doctrina inventada por hombres, inventada por concilios de la iglesia. Algunos mencionan que la Iglesia Católica fueron los que inventaron la Trinidad, pero el día de hoy vamos a ver bíblicamente si esta doctrina aparece allí, si tiene su sustento en las Escrituras, porque si no es así, pues no tenemos que creerla, pero si realmente está en la Biblia, entonces tenemos que creer lo que dice la Biblia. Pero les pido que me acompañen en oración para que Dios nos bendiga, nos dirija y abra nuestros ojos espirituales para poder comprender su verdad. Oremos. Padre, venimos delante de ti, realmente incapacitados y limitados en nuestra propia fuerza. Aún nuestro intelecto, nuestra mente no alcanza a procesar las grandezas de tu ser, de tu naturaleza, de tu esencia. Señor, nos acercamos como niños pequeños tratando de explorar misterios que no alcanzamos a comprender totalmente. Pero Señor, sabemos que tú no nos has dejado a ciegas, sino que tú nos has dado tu palabra para que te conozcamos. No necesitamos imaginarnos cómo tú eres, y ni siquiera importa la forma en que nosotros nos imaginamos que tú eres. Lo único que importa es cómo tú te has revelado, y tú te has revelado específicamente a través de tu palabra. Así que te suplicamos que hoy ilumines nuestros ojos espirituales, que tu Espíritu Santo, que fue quien inspiró las Escrituras, nos permita hoy comprenderlas, nos permita hoy entenderlas. Señor, queremos conocer más de ti, queremos enamorarnos más de ti para adorarte mejor. Padre, hoy no venimos aquí principalmente para hablar de nosotros, hoy venimos aquí porque queremos conocerte más y adorarte mejor. Ayúdanos a tener corazones que te adoran correctamente. Quita las ideas erróneas que hemos hecho acerca de ti, que realmente son ídolos inventados por nuestras mentes. Ayúdanos a adorarte por quien tú eres, y te damos gracias porque nos das el privilegio de conocerte. Señor, ayúdanos, porque sin tu ayuda no podemos hacer nada, apartados de ti no podemos. Así que te suplico que nos bendigas y que tu Espíritu Santo haga su obra en medio nuestro. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, hay personas que dicen que debido a que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces piensan, bueno, entonces no podemos aceptar esta doctrina porque no aparece el término Trinidad. Pero el hecho de que la palabra en sí misma no aparezca en la Biblia no significa que esta no sea una enseñanza que la Biblia enseña. No aparece el término Trinidad, pero la doctrina de la Trinidad es enseñada en las Escrituras. ¿Por qué sucede esto? Lo que sucede es que los autores bíblicos hablan desde lo que es verdadero, desde lo que Dios les estaba guiando, de la revelación que Dios les estaba dando. Ellos estaban hablando de manera natural acerca de cómo es Dios,
Ellos no estaban escribiéndonos una teología sistemática tratando de explicarnos cómo funcionan las doctrinas, sino que nos estaban describiendo tal cual Dios es. Ahora nuestra tarea como la iglesia es estudiar la palabra, y de ahí es donde llegamos a conclusiones, y de ahí es donde llegamos a conclusiones teológicas como la Trinidad. El Dios que vemos en las Escrituras es un solo Dios verdadero, pero que subsiste eternamente en tres personas. Así es como es presentado en la Biblia. Ahora nosotros, en la historia de la iglesia, pues hemos puesto un término para descifrar o para decir eso que la Biblia muestra naturalmente. Los autores bíblicos simplemente nos están hablando de Dios tal cual es, y ahora nosotros tratamos de poner esa enseñanza en categorías entendibles para nosotros. La tarea de entender y sistematizar la palabra de Dios, pues es la tarea que ha ejecutado la iglesia. Dios se ha revelado tal cual es en la Biblia, y ahora nosotros tratamos de entenderlo en nuestras limitaciones y ponerlo pues en nuestras confesiones de fe, en nuestros credos históricos, pero sabemos que lo finito, que es nuestra mente, no puede contener lo infinito, que es Dios. Tratamos en nuestras categorías de comunicar lo que es Dios en su grandeza, pero por supuesto es limitado, es limitado. Les voy a dar una ilustración. Todos ustedes hablan español, bueno, la mayoría. No todos hablan muy buen español, pero por lo menos nos comunicamos. La mayoría de los que estamos acá, digamos todos el 100%, decimos, bueno, yo puedo hablar en español, yo hablo español, ¿sí? Y usted se puede comunicar y usted utiliza expresiones y habla en el día a día y comúnmente la gente le entiende. Si comúnmente la gente le entiende es porque usted habla en general español. Ahora, usted habla naturalmente español, sin embargo la mayoría de ustedes puedo asegurarles que no conoce todas las reglas de cómo funciona el español. Usted aprendió naturalmente, por el ejemplo. Algunos aquí están diciendo, no puse mucho cuidado en la clase de español. Bueno, por eso es que no sabe cómo funciona. Usted habla español, pero no tiene todas las reglas grabadas en su cabeza. Naturalmente usted habla español, aunque no conoce las reglas. Bueno, hay un autor que habla de la Trinidad que se llama Scott Swain, profesor de teología del Seminario Reformado en Orlando, y él usa esta ilustración. Él dice lo siguiente: la relación entre la Trinidad y la Biblia, y la Trinidad y los credos, es similar a la relación entre una persona que habla fluido un idioma y la gramática teórica de ese idioma. Una persona necesariamente no tiene que saber todas las reglas de la gramática ni cómo funciona para hablar correctamente el idioma. Ustedes y yo hablamos español, pero no conocemos todas las reglas. Por ejemplo, las oraciones hacen parte de nuestro lenguaje, pero esas oraciones están compuestas por sujetos y predicados, y al mismo tiempo esos predicados están compuestos por verbos y adjetivos, ¿cierto? Y hay algunos que están diciendo, no, pues más fácil está lo de la Trinidad. Además, en las frases existen artículos que nos indican las características del sujeto. Los adjetivos describen las cualidades de esas acciones. Los pronombres pueden reemplazar al sujeto. Los adverbios describen el modo como sucede el verbo o la acción. Y los estoy presionando para que digan, no, mejor vamos a la Trinidad. Conjunciones son las conectores de palabras. Y ustedes utilizan conjunciones todos los días sin saberlo. Preposiciones, unir palabras dándoles nuevos significados. Interjecciones, una interjección es cuando hacemos una exclamación de algo grande y lo podemos poner en signos de exclamación. Bueno, ustedes usan todo esto que yo acabo de decir todos los días, pero no conocían que se llamaba así. O algún día lo había escuchado, pero no sabían que eso era lo que había detrás. De esa misma manera sucede con la Trinidad. Los autores bíblicos hablaron de manera natural acerca del Dios bíblico, el cual es un Dios trino. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, hacemos lo que hace el teórico de la gramática. Trata de poner en categorías definidas lo que es verdad, lo que es realidad. Cuando estuve pensando en este ejemplo, ¿realmente qué fue primero? ¿El idioma o los que estructuraron las reglas del idioma? Realmente lo que primero existió fue el idioma, y luego hay algunos que analizan cómo es que funciona nuestro idioma y determinan esas reglas, y de la misma manera sucede con la Trinidad.
Dios se ha revelado y luego nosotros tratamos de entender cómo es que funciona. No es al revés, no es que nosotros creamos al Dios y luego Él se revela. Él se ha revelado tal cual es y nosotros ahora tratamos de entenderlo, de comprenderlo. Ahora vamos a ver entonces cómo es que la historia de la iglesia ha entendido la Trinidad y tratar de probarlo bíblicamente. Eso es lo que vamos a hacer en este día. Eso es lo que ha hecho la historia de la iglesia y lo que nosotros tenemos que creer fielmente acerca de la Trinidad. Y tengo que decir que este trabajo de lo que vamos a hacer el día de hoy pues ha sido un trabajo en conjunto. He estado consultando autores como Scott Swain, Wayne Grudem, John MacArthur y Mayhew en su teología sistemática. Michael Dennis también me ayudó. También pregunté algo a César Rincón, que ustedes lo conocen, a Benjamín Beuring, y hasta le mandamos un mensaje a Mike Riccardi para que nos ayudara, uno de los ancianos de Grace, y también los credos históricos que ha creído la iglesia. Entonces todo esto ha sido un trabajo en conjunto para poder llegar a lo que estamos estudiando el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que ha creído la iglesia acerca de la Trinidad? Tres postulados principales. ¿Qué es lo que creemos como iglesia? ¿Qué es lo que creemos como cristianos acerca de la Trinidad? Número 1. Existe un solo Dios verdadero. Solo existe un Dios. Todo lo demás son ídolos. Solo existe un Dios verdadero. Esa es la primera declaración importante que un cristiano verdadero tiene que creer y afirmar. Existe un solo Dios verdadero. Número 2. Dios es tres personas. Dios es tres personas. Lo que hemos venido mencionando. Aunque existe un solo Dios, ese Dios subsiste eternamente en tres personas. Y la tercera declaración fundamental acerca de la Trinidad es la siguiente: cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Ahora, vamos a revisar estos tres enunciados y vamos a probarlos bíblicamente. Por eso algunos saben que mandé un mensaje para que ojalá trajeran sus Biblias. Algunos de ustedes van a querer probarle a alguien un día que la Trinidad es verdad. Les animo a que tengan sus Biblias y empiecen a apuntar los versículos. Subrállenlos, resáltenlos, para que ustedes puedan tener sus Biblias y decir: yo soy capaz de presentarle a alguien la Trinidad con los versículos de la Biblia. ¿Saben que es muy triste que a veces se acercan testigos de Jehová que están en una secta falsa y parece que ellos manejan mejor las Biblias que ustedes, que son los cristianos verdaderos? Y eso es triste. Por supuesto, ellos manipulan y tuercen la escritura, pero el cristiano verdadero también debería estar capacitado para dar defensa de la fe que tiene con la Biblia. Así que les animo a que estén atentos y puedan tomar nota. Declaración número 1: existe un solo Dios verdadero. Existe un solo Dios verdadero. Y en este primer punto no vamos a pasar mucho tiempo, porque creo que esta no es una discusión muy grande entre el pueblo cristiano. Somos monoteístas. ¿Qué significa eso? No creemos en múltiples dioses. No creemos en un panteón de muchos dioses. Tampoco creemos en que hay diferentes dioses para cada cultura y que cada persona se pueda acercar a su Dios de diferente forma y al final todos se van a encontrar con el Dios verdadero. Esa es una perspectiva falsa. Existe un solo Dios verdadero y la única forma de acercarse a ese Dios verdadero es a través de su Hijo Jesucristo. Solo existe dos religiones en este planeta Tierra: la religión verdadera, que adora al Dios de las Escrituras, y el resto de religiones que son religiones falsas y llevan a la condena eterna. Solo existe un Dios verdadero y todo el resto de dioses que puedan existir son ídolos falsos. Y ese Dios verdadero se revela en las Escrituras. Solo existe un Dios. Vayan a Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4. Deuteronomio 6:4 es el versículo clave para declarar que existe un solo Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué está hablando? Está diciendo que existe solo un Dios verdadero. En comparación, en contraste con todos los dioses paganos, con las religiones politeístas, la Biblia dice que existe un solo Dios verdadero. Y esta no solamente es una declaración del Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento enfatiza lo mismo.
En Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Una declaración importante: cuando estamos hablando de la Trinidad, no estamos diciendo que hay tres dioses diferentes. Y esto para algunos que tal vez tengan confusión. Cuando estamos hablando de la Trinidad, no estamos diciendo que existen tres dioses, que el Padre es un Dios, que el Hijo es un segundo Dios y que el Espíritu Santo es un tercer Dios. Eso sería politeísmo, eso sería múltiples dioses. No, lo que estamos diciendo es que existe un solo Dios que subsiste eternamente en tres personas, pero hay una sola esencia de Dios, hay una sola sustancia de Dios, que es diferente a todo lo que existe. No hay con qué compararlo. Usted siempre puede comparar las cosas con algo más. Cuando comparamos la comida, uno siempre dice, esto me sabe a esto. Y cuando usted no sabe a qué sabe, entonces dice a pollo, ¿cierto? Cualquier carne que usted no conoce, entonces usted dice sabe a pollo, pero no, tiene su propio sabor. Pero con Dios no hay nada con qué comparar. No hay nada que usted pueda poner, Dios es como esto, nuestro Dios trino es como esto otro. Todo tipo de comparación comúnmente termina en una herejía, porque nuestro Dios es incomparable. ¿A usted le parece complicado esta idea de que Dios es uno, pero subsisten tres personas? Sí, es complicado, porque es un Dios grande e infinito, diferente a nosotros. No lo podemos comprender plenamente, pero la doctrina de la Trinidad, lo que tenemos que hacer es no decir si yo puedo comprenderlo plenamente, sino lo dice la Biblia, y si lo dice, yo creo por fe en lo que dice la palabra de Dios. No es tanto entiendo, sino más bien es qué dice la Biblia. Y si la Biblia me dice que mi Dios es así, entonces adoro a mi Dios de esa manera, porque eso es como Él se ha revelado. Cuando hablamos de la Trinidad, no estamos diciendo que hay tres dioses que se llaman Padre, Hijo y Espíritu, sino más bien todo lo contrario. Estamos diciendo que hay un solo Dios que subsiste eternamente en tres personas. Así que la primera afirmación es clara y contundente: existe un solo Dios verdadero, no existen varios dioses, solo hay un Dios. Ahora nuestra segunda declaración: Dios es tres personas. Dios es tres personas. Y miren que esa declaración que estamos dando utiliza una mezcla de singular y plural. Dios es tres personas. Y eso es intencional. Cuando decimos Dios es, estamos apuntando al singular, a que es un solo Dios. Pero cuando decimos que es tres personas, apuntamos a la pluralidad de personas en Dios. Y aquí una aclaración, porque tengo que utilizar el término, algunas personas sienten que cuando decimos que en Dios hay tres personas, estamos hablando de tres seres humanos, por el término persona. Pero quiero aclarar algo. Aquí cuando utilizamos el término personas, no estamos hablando de tres seres humanos. El término persona se puede usar para referirse a un ser humano, pero así no es como lo estamos usando aquí. Aquí estamos utilizando el ser persona para diferenciar a los tres miembros de la Trinidad. Cuando se utiliza el término persona, estamos hablando de ¿qué? De que el Padre no es el Hijo y de que el Hijo no es el Padre. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Este mal entendimiento sucede muchas veces aún en las oraciones. ¿Le ha pasado? Padre, gracias porque tú moriste en la cruz. Bueno, eso no es realidad. Fue el Hijo quien se encarnó y murió en la cruz. Hay una diferenciación entre los miembros de la Trinidad, y aunque las acciones de cada uno de los miembros de la Trinidad tiene conexiones los unos con los otros, cada miembro se diferencia del otro en su personalidad. ¿Cómo lo explica MacArthur y Mayhew? Les leo: el Dios único existe eternamente como tres personas distintas, también conocidas como subsistencias. Aunque distintas entre sí, las tres personas son coiguales en toda perfección de la esencia divina. Los tres miembros son verdaderamente, plenamente Dios. Son esencialmente coiguales. Es decir, con respecto a la esencia de Dios, las tres personas son iguales entre sí. Otra forma de decir esto es que las tres personas son ontológicamente iguales unas con otros. ¿Qué quiere decir esto? Con respecto a su ser.
lo que son, su naturaleza. Son Dios en sí mismo. Ahora, si son esencialmente iguales, entonces ¿en qué se diferencian? La diferencia se puede ver en varias cosas, pero principalmente podemos pensar en la subsistencia y las acciones. Como les mencioné ahora, por ejemplo, el Padre elige. El Hijo es quien se encarna, no es el Padre quien se encarna. ¿Quién está morando en los creyentes hoy en los corazones? El Espíritu Santo. Cada uno de los miembros de la Trinidad tiene unas operaciones, actividades con respecto a su creación. Y hay una diferencia de acciones, pero también en cuanto a su subsistencia. Les leo una cita de MacArthur nuevamente. En virtud, y presten mucha atención, en virtud a su paternidad, el Padre no es engendrado, sino que el Padre engendra eternamente al Hijo. Yo sé que aquí esto necesita meditación, pero esto es complejo. Pero lo que dicen las Escrituras es que el Padre eterno engendra a su Hijo eternamente. Para nosotros es difícil de comprender por qué. Cuando un padre engendra a un hijo, pues hubo un momento donde no existía. Pero imagínense lo que significa engendrar eternamente. No hay un principio y un fin. El Hijo es engendrado del Padre eternamente. En virtud de su filiación, eso quiere decir de su procedencia, en virtud de la filiación, el Hijo es engendrado eternamente por el Padre. En virtud de su expiración, eso quiere decir su procedencia, el Espíritu procede eternamente tanto del Padre como del Hijo. Y la palabra clave ahí es eternidad. ¿Es complejo? Sí, es lo que enseña la Biblia. Tú eres mi hijo, te he engendrado hoy. Está hablando de la procedencia del Hijo eternamente, que es engendrado por el Padre. En sus operaciones, aunque son inseparables, cada uno ejecuta diferentes acciones. El Padre elige darle a los escogidos a su Hijo antes de la fundación del mundo. El Hijo ejecuta un plan de redención encarnándose y muriendo. Y el Espíritu Santo da vida nueva y habita en los creyentes. Ahora miremos ese concepto de pluralidad en la Trinidad. Vayan a Génesis capítulo 1. Y estos son versículos claves para que tengan. Aparece este concepto de pluralidad en Dios. Y a algunos le puede parecer complicado, o a la mayoría, pero miremos si está en la Biblia, que ese es el punto. Génesis 1:26. Miren lo que dice Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Miren, ahí ustedes pueden subrayar el término hagamos y el término nuestra y nuestra. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra y conforme a nuestra. Hay una pluralidad. Está hablando el único Dios verdadero, pero está hablando en plural. ¿Cuáles son las explicaciones que personas han dado a esto? Bueno, algunos dicen que esto se llama un plural de majestad, como hablaban los reyes, como cuando un rey dice, bendigamos a este pueblo, o vamos a hacerle bien a este pueblo. Está hablando él, pero habla de un plural de majestad, como hablan los reyes en la antigüedad. Sin embargo, hay un problema con eso. No hay ningún otro ejemplo en el Antiguo Testamento, en el hebreo, de que se utilice ese plural de majestad. No aparece. No es usado de esa manera en la Biblia. Tal vez es usado en textos fuera de la Biblia, pero en la Biblia nunca se utiliza esto. Otros saben que han dicho que cuando Dios está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando con los ángeles. Le está diciendo a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué querría decir eso? Entonces que el ser humano fue creado no a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de Dios y de los ángeles. ¿Y eso traería qué? Un montón de problemas teológicos más complicados. Así que esas dos opciones no son correctas. ¿Cuál es la tercera posibilidad? Que haya una pluralidad de subsistencia al interior del único Dios verdadero. Las personas de la Trinidad diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Un solo Dios, una pluralidad en ese Dios. Vayan a Génesis capítulo 3, un par de páginas ahí más adelante. Génesis 3:22.
El hombre ha pecado y miren lo que dice Dios. Y presten atención porque miren que el inicio del versículo 22 en Génesis 3 habla de el Señor Dios, uno, pero luego miren cómo habla. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Uno de nosotros quién es? Si está hablando Dios. Conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Una pluralidad en el Dios verdadero. Vayan con sus Biblias a Génesis 11, del 6 al 8. Una vez más, miren esa declaración en el versículo 6. Y dijo el Señor. Comente esta declaración, Señor, haciendo referencia a Jehová. En algunas de sus Biblias puede aparecer Jehová. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. ¿Recuerdan ahí en la Torre de Babel? He aquí que son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y todo esto que lo han comenzado a hacer, ahora nada de lo que se proponga hacer les será imposible. Y miren el versículo 7. Vamos, bajemos allí y confundamos. Una vez más, una idea plural. Está hablando Dios, pero habla en plural. Bajemos, confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Y nuevamente retorna a hablar de un solo Dios en el versículo 8. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Vayan al Salmo 45. Salmo 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué está diciendo acá? En Hebreos capítulo 1 se hace una cita de este salmo y explica que este salmo está haciendo una referencia al Mesías, a Jesucristo, y Jesucristo siendo adorado y teniendo un trono. Y aquí está diciendo que el Dios Padre está ungiendo a Dios Hijo. Está diciendo que Dios unge a Dios. En el Salmo 45, el versículo 7 específicamente. Luego pueden revisar esa referencia en Hebreos capítulo 1. Ahora vayan al Salmo 110, el versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Y esto lo estuvimos estudiando cuando estudiamos Marcos, porque Jesús hace esta cita. Jehová dijo a mi Señor. Otras traducciones, por ejemplo la Biblia de las Américas dice, mi Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Está hablando David y dice, hay uno que es mi Señor, que le está hablando también a uno que es mi Señor. ¿Qué quiere decir esto? Señor Jesucristo hizo referencia a este pasaje. Lo que estaba diciendo David es Jehová mi Señor le está dando instrucciones a otro que también es mi Señor, hablando de quién creemos, del Señor Jesucristo. Miren, hay múltiples referencias a una pluralidad de personas en la divinidad. Solamente les voy a mencionar otros versículos porque no podemos ir a todos. Isaías 63 del 7 al 10 habla de manera intercambiable de diferentes miembros de la Trinidad. En Oseas capítulo 1, versículo 7 también. Y en Isaías 48, versículo 16. Hemos visto que en el Antiguo Testamento hay algunos indicios de la triunidad, de la Trinidad. Y esto porque es importante, porque hay unos indicios en el Antiguo Testamento. Tal vez ustedes habían pensado, no, la Trinidad solo está en el Nuevo Testamento. No, en el Antiguo Testamento hay ciertos indicios de la Trinidad. Pero con la revelación completa del Nuevo Testamento ya entendemos plenamente la doctrina de la Trinidad. Vamos al Nuevo Testamento. Vayan a Mateo capítulo 3 y miren el versículo 16 y 17. El bautismo de Jesús. Una de las escenas más claras mostrando a la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Mateo capítulo 3, el versículo 16 al 17. Bautismo de Jesús.
Dice así Mateo 3:16. Después de ser bautizado, está hablando de Jesús, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí que los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. He aquí que se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Qué está sucediendo acá? Una escena donde tenemos a los tres miembros de la Trinidad actuando de manera simultánea, y esto es muy importante. Están los tres miembros de la Trinidad en una escena actuando de manera simultánea. Este versículo destroza por completo una herejía llamada modalismo. Y saben, preste mucha atención, porque estoy seguro que hay muchos sentados aquí que han pensado de la Trinidad realmente como el modalismo, que es una herejía. ¿Y saben qué es el modalismo? El modalismo dice que hay un solo Dios que a veces se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo, a veces se presenta como el Espíritu. Tal vez alguno está diciendo como, es lo que he creído siempre. Bueno, es herejía. Y tal vez eso no le dé mucho ánimo, pero ahora está aprendiendo bien. Esa idea de que hay una sola persona que solamente a veces se manifiesta, se presenta como el Padre, a veces se presenta como el Hijo y a veces se presenta como el Espíritu, es un error. Ese no es el Dios de las Escrituras. Se llama modalismo y es un error. Enseña que Dios es una sola persona que se manifiesta de múltiples modos, y por eso modalismo. ¿Cuáles son las ilustraciones comunes para presentar esta herejía? Que Dios es como el agua. ¿Han escuchado eso? A veces es sólido, a veces es líquido y a veces es gaseoso. H2O. A veces es como el hielo, a veces es agua líquida y a veces es vapor. ¿Eso qué es? Modalismo. Es un error, es herejía. Es decir, que a veces se presenta de una forma y a veces de otra. Bueno, la escena del bautismo de Jesús destroza el modalismo. Aunque saben, algunos dan explicaciones. Los que son modalistas dan explicaciones y dicen, no, lo que pasa, estaba Jesús, pero subía, luego como paloma, y estaba como de un lado a otro así, rápidamente. Bueno, eso no es lo que dice el texto. Son los tres miembros actuando de manera simultánea. Y la Biblia los pone en categorías, cada uno actuando de manera simultánea, pero cada uno como una persona individual. Pero Dios no es una persona que a veces se convierte en el Padre, a veces en el Hijo o a veces en el Espíritu. El bautismo de Jesús es la evidencia de esto. ¿Qué es lo que muestra el bautismo de Jesús? Que el Hijo está allí encarnado, que el Espíritu decide descender en forma de paloma ungiendo al Hijo, y que el Padre está declarando desde el cielo que ese es su Hijo amado en quien tiene complacencia. Los tres miembros de la Trinidad actuando de manera simultánea. Otro ejemplo, las oraciones de Jesús. Vayan a Mateo 27:46. Si no existe una Trinidad en Dios, entonces ¿a quién está orando Jesús? ¿A quién le oraba Jesús cuando le oraba al Padre? Algunos modalistas pues dirán lo mismo, ¿no? Lanza la oración, pero va y se convierte en Padre y recibe la oración. Eso no es lo que manifiesta la Biblia. Mateo 27:46. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién está orando Jesús? Al Padre. La gran comisión en Mateo 28:19. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poniendo a los tres miembros de la Trinidad en el mismo nivel. Vayan a 2 Corintios capítulo 13, el versículo 14. 2 Corintios, el capítulo 13, el versículo 14. Es el último versículo de 2 Corintios. Y ahí lo que tenemos es una despedida trinitaria de Pablo. Está terminando su carta a los Corintios y tiene una despedida trinitaria. Miren lo que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
comúnmente está identificando al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esto no es una coincidencia que Pablo está terminando una de sus cartas más importantes con una despedida trinitaria. Ahora vayan a 1 de Pedro, capítulo 1. Alguno todavía está en Deuteronomio. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. El resumen de la salvación según Pedro. Y miren lo que dice. Según el previo conocimiento del Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y miren que Pedro es bien específico. No estamos siendo rociados con la sangre del Padre, porque el Padre no fue quien se encarnó, sino que fue el Hijo el que se encarnó. Y está hablando de la obra santificadora que ejecuta el Espíritu. Y está hablando del previo conocimiento que el Padre tuvo. Un resumen de la salvación en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Según el previo conocimiento del Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Si quieren tener una explicación de ese versículo, pues les recomiendo que escuchen el sermón, la elección trinitaria del pastor Michael Dennis, cuando estuvo predicando esos versículos. Aquí hemos probado entonces, por lo menos, que hay una pluralidad en el ser de Dios. Una pluralidad de personas en Dios. Dios es 3 personas. Así que ya vimos que existe un solo Dios verdadero. Hemos visto que hay una pluralidad de personas, que hay 3 personas en el ser de Dios. Y ahora vamos al último punto. Cada persona de la Trinidad es verdaderamente Dios. Esa es la tercera afirmación que tenemos que creer, que tenemos que estar convencidos de esa verdad. Cada persona de la Trinidad es verdaderamente Dios. Hay un atributo de Dios que a veces es desconocido, que se llama la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios. Y con eso no estamos hablando de que Dios es como simple, sencillo, relajado. No, eso no significa la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios significa que Dios es indivisible. La esencia de Dios, la sustancia de Dios es indivisible. ¿Y por qué traigo este atributo a colación aquí? Porque no estamos diciendo tampoco que la Trinidad significa que cada uno de los miembros de la Trinidad es un tercio de Dios. Que Dios se divide en 3 partes y que cuando esas 3 partes están juntas, entonces son Dios. Eso también es herejía. Se llama parcialismo, dividir a Dios en partes. Y miren, por eso es que esto de la Trinidad y de la persona de Dios siempre toca estar con los términos bien precisos. Porque uno se puede desviar un poquito y ya está diciendo algo que es herejía. No estoy diciendo que alguien que diga algo equivocado por tal vez un error en su comunicación o porque tal vez no tenía todo el conocimiento, que sea un hereje. Pero sí, muchas veces hay personas que se comunican y están diciendo algo que es herejía. Hago esa claridad, porque alguien puede algún día comunicarse de una manera equivocada y entonces ya al otro decirle como hereje, quemémoslo. No. ¿Sí? Dios es simple y eso quiere decir que es indivisible. No está compuesto por partes. No es que cada miembro de la Trinidad es un tercio de la Trinidad. Esa idea, pues, es equivocada. ¿Cuáles son ilustraciones que se han utilizado para describir a la Trinidad de esa manera? Yo no sé si ustedes las han escuchado, pero hay algunas comunes. Por ejemplo, que Dios es como un trébol. ¿Han escuchado la del trébol? Bueno, muchos la usan. Porque dicen, el trébol es un solo trébol, pero pues tiene 3 hojitas. Bueno, eso es parcialismo, porque lo que está diciendo es que hay un solo trébol, pero cada partecita compone el trébol, como si fuera la Trinidad. Ese es un error. Otro error es el del árbol, que está la raíz, está el tronco y están las ramas. Bueno, esas son partes de un árbol. Con Dios no significa que Jesucristo es una parte de Dios. Dios es verdaderamente y pleno Dios en toda su naturaleza. No es una parte, no es un tercio de Dios. Otro ejemplo que se está volviendo más popular es el del huevo. La cáscara, la yema y la clara.
todos son huevo. Bueno, ese también es parcialismo y es herejía, porque esas simplemente son las partes de un huevo, ¿sí? Y miren, todos estos ejemplos son ejemplos que dicen, ay, pues me era útil. Y ahora no es que digan, ahora voy a usar el del huevo, ese me gustó. Pues no es que está mal, ¿sí? Ni el del agua, ni el del trébol. La semana pasada yo utilicé varias ilustraciones porque no estaba hablando de la naturaleza de Dios. Estaba hablando de sus acciones. Lo que hablé del padre adoptivo, bueno, podemos entender algo de eso. Pero cuando estamos tratando de encontrar una ilustración para hablar de la naturaleza de Dios, quiero decirles algo. No hay ninguna ilustración porque no hay nadie como Él. Él es incomparable. Él es superior. No existe nada como Él. Simplemente vemos cómo se revelan las Escrituras y nos postramos y lo adoramos. Hay una sola esencia divina, que esa esencia divina subsiste eternamente en tres personas. Las tres personas son verdaderamente Dios. Las tres personas de la Trinidad son plenamente Dios. No podemos ver todos los versículos, pero miremos algunos claves. El Padre es Dios. Con esa es con la que menos dudas hay. Pero miremos algunos versículos. Vayan a Juan capítulo 6, el versículo 27. Dice así: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Una referencia de que el Padre es Dios. Vayan a Juan 17, versículo 3, unas páginas más adelante. Juan 17, 3. Está hablando Jesucristo al Padre y miren lo que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una referencia de Jesucristo dirigiéndose al Padre y lo está llamando el único Dios verdadero. Vayan a Romanos 15, 6. Romanos 15, 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una referencia de que el Padre es Dios. Hay múltiples versículos más en relación al Padre como Dios, pero creo que es suficiente para probar ese punto. El Padre es Dios. Ahora, el Hijo es Dios. Aquí algunos tienen más dificultad. Es más, algunos de ustedes piensan que no hay versículos en la Biblia que digan que Jesucristo es Dios. Les voy a dar una lista de versículos que dicen explícitamente que Jesucristo es Dios. Estos son los que hay que subrayar, así con resaltado grande. Algunos no trajeron resaltador, yo sé. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Recuerdan esa profecía de quién está hablando? De Jesucristo. ¿Y qué dice? Se le llamará admirable consejero, Dios poderoso. A ese que nacería se le llamaría como Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Juan capítulo 1. Vayan a Juan 1. Y Juan 1 es otro pasaje clave, especialmente cuando estén hablando con testigos de Jehová. Miren Juan 1. Juan 1, versículo 1. En el principio existía el verbo. Digamos que usted nunca ha estudiado todavía Juan, pero por lo menos lee y sabe que hay algo que se llama el verbo. Usted no sabe qué significa el verbo, pero por lo menos sabe que hay algo que se llama verbo, porque leyó esa frase. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. Momento. El verbo, que usted todavía no sabe qué es, estaba con Dios. ¿Sí? Pero luego dice algo más. No solamente el verbo estaba con Dios, sino que también ¿qué? El verbo era Dios. Las Biblias manipuladas de los testigos de Jehová han puesto una palabra ahí, y el verbo era un Dios. Eso cambia completamente todo. El verbo era Dios. Y luego mire, sigue hablando de ese verbo y lo que dice: Él estaba en el principio con Dios.
Pero miren que ahí hay un movimiento de palabras. Es Dios, pero también está con Dios. Y miren el versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del verbo y dice que el verbo es el creador. Y que el verbo ha estado con Dios, pero que ese verbo también es Dios. Ahora bajen su mirada al versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién fue el que se hizo carne? ¿Quién se encarnó? Jesucristo. Así que ese verbo que en el versículo 1 me dice que estaba con Dios y que era Dios, en el versículo 14 me dice que es Jesucristo. Así que Jesucristo es Dios. Vayan a Juan 20, 27. Juan 20, 27. ¿Recuerdan esa escena cuando Tomás estaba incrédulo? Miren lo que dice Juan 20, 27. Y pueden subrayar el versículo 28, que es clave. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, mira mis manos, y extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino sé creyente. Versículo 28. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás está reconociendo que Jesucristo es su Señor y es su Dios. Y saben que Jesucristo no lo corrige, sino que más bien le dice que ha entendido bien, que hubiera sido que hubiera creído sin tener que meter el dedo, pero que está bien lo que está creyendo. Vayan a Hebreos capítulo 1, Hebreos 1 del 2 al 3. Hebreos capítulo 1 del versículo 2 al versículo 3. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, y miren el versículo 3 es clave, Él, hablando de Jesucristo, es el resplandor de su gloria. Y miren esta expresión, y la expresión exacta de su naturaleza. Jesucristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una declaración más: la majestad en las alturas es solamente un puesto que puede corresponder a Dios. Tito 2.13. Tito 2.13. Próxima vez que alguien le diga que la Biblia no dice que Jesucristo es Dios, usted ya tiene a dónde ir. Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Más claro? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Los que han alcanzado esa misma fe que ellos, que habían creído en Jesucristo, que es el Salvador y el Dios de Pedro. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5 dice que Jesucristo es el Dios bendito por los siglos. Ya vimos que el Padre es Dios, estamos viendo que Jesucristo es Dios. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Y qué hizo? Se encarnó y vino y vivió una vida humilde por nosotros. Pero Dios mismo. Y Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Toda la plenitud de la deidad de Dios reside corporalmente en Él. La Biblia afirma que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, y ahora veamos al Espíritu Santo. Miren, hay muchos pasajes que podrían probar que el Espíritu Santo es Dios, pero quiero advertirles algo. No les estoy dando múltiples versículos
porque las doctrinas bíblicas se afirmen porque hay muchos versículos. Con que haya un solo versículo que sea interpretado correctamente y claramente, que diga algo, entonces lo creemos. O sea, no es como que la Biblia necesita un montón de versículos. Si hay un solo versículo que enseña algo claramente, entonces es suficiente. Les estoy dando todos estos versículos para que ustedes tengan recursos. Pero con un solo verso, interpretado correctamente y claramente, diga que Jesucristo es Dios, es suficiente para creer que Él es Dios. Vamos a ver entonces con el Espíritu Santo. Y hay un pasaje que es el más clave, Hechos 5. Hechos 5, vayan a Hechos 5, hasta el versículo 4, del versículo 1 al 4, miren. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del terreno? ¿A quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero miren lo que dice el versículo 4. Mientras estaba sin venderse no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que has mentido ¿a quién? A Dios. ¿Qué está diciendo Hechos 5? El Espíritu Santo es ¿quién? Dios. Segunda de Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Aquí un paréntesis. La referencia Kurios, Señor, en la Biblia se da para hablar de Dios. Dios es el Señor. Cuando se dice que el Padre es el Señor, está hablando de que es Dios. Cuando se dice que Jesucristo es el Señor, se está hablando de Él como Dios. Y cuando se dice que el Espíritu es el Señor, entonces es una referencia a Él como Dios. Y segunda de Corintios 3:17 dice que el Espíritu es el Señor, el Kurios. El Espíritu no es una fuerza, sino que tiene personalidad. El Espíritu Santo habla, Hechos capítulo 28, del 25 en adelante. El Espíritu Santo enseña y da testimonio, Juan 14:26 y el 15:26. El Espíritu Santo intercede por nosotros, Romanos 8:26. El Espíritu Santo reparte dones según Él quiere, Primera de Corintios 12:11. El Espíritu Santo se entristece por el pecado de los creyentes, Efesios 4:30. ¿Por qué enfatizo esto? Porque algunos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza que emana de Dios Padre y Dios Hijo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona de la Trinidad. Y quiero terminar con ustedes. Vayan a Hechos 10:38 y ahí vamos a terminar hoy. Wayne Grudem hace un muy buen argumento para demostrar que el Espíritu Santo no es una fuerza o un poder o el poder de Dios. ¿Y saben qué dice Wayne Grudem? Si el Espíritu Santo es simplemente el poder de Dios, hay versículos que no tienen sentido. Por ejemplo, Lucas 4:14, pero vamos a ver Hechos 10:38. ¿Están ahí? Hechos 10:38 dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Si el Espíritu Santo simplemente es el poder de Dios, entonces este versículo no tiene sentido. Porque ¿qué significaría? Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el poder y con poder. No está diciendo esto. Está diciendo que lo ungió con el Espíritu Santo y al lado con poder de Dios. En Lucas 4:14, no tienen que ir ahí, pero se los leo. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Hace una diferencia. No es simplemente la fuerza de Dios o la energía de Dios. Miren, hemos probado que existe un solo Dios verdadero. Lo hemos visto en la Biblia. Hemos también visto que hay pluralidad de personas en la esencia de Dios. Y finalmente estuvimos viendo que la Biblia presenta a cada una de estas personas como Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero existe solamente un Dios verdadero. ¿Cómo se llama eso? La doctrina de la Trinidad. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Miren, adorar un Dios diferente al de la Biblia es idolatría.
Ese Dios al que le estás orando que bendiga tu familia, que bendiga tu vida, ese Dios al que estás pidiendo que te salve, pues ojalá que estés hablándole al Dios verdadero. Y por eso es muy importante conocer el Dios de las Escrituras. Y el Dios de las Escrituras se ha revelado a sí mismo y es un Dios trino. No podemos entender todos los detalles, pero podemos afirmar lo que la Biblia afirma. Eso es lo que ha hecho el pueblo de Dios a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos. La doctrina de la Trinidad no es una invención de hombres. La doctrina de la Trinidad está reflejada en las Escrituras y es el reflejo de un Dios que es infinito, que es incomprensible completamente para nosotros, pero que es conocible. Puedo conocer algo de Él y Él se ha querido revelar y necesitamos meditar en esto. Miren, hermanos, les animo a que podamos seguir estudiando, profundizando. Es una bendición conocer a Dios. ¿Saben qué? Si usted se pone a pensar en la Trinidad durante la semana, no va a estar tan angustiado con otras bobadas, porque se queda ahí. ¿Cómo será esto? Adoremos a nuestro Dios. Él se ha querido revelar a nosotros. Y miren, lo que vamos a estudiar próximamente cuando hablemos de la Trinidad es cómo la doctrina de la Trinidad afecta en la práctica mi vida. Así que oremos y pidámosle al Señor que nos bendiga. Damos gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia y por tu grandeza, Señor. Padre, pedimos perdón porque muchas veces hemos sido perezosos en nuestro estudio de la palabra y en nuestro estudio de conocerte. A veces nos hemos querido acercar a ti solamente para lo que podemos recibir de ti. Pero hoy, Señor, venimos aquí no para ver qué podemos recibir de ti, porque la verdad es que lo hemos recibido todo ya de ti. Pero venimos aquí para conocerte más. De eso se trata la vida eterna y la hemos comenzado desde esta tierra, Señor, desde esta existencia. Conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Y lo conocemos a través de la revelación que el Espíritu Santo ha dado, inspirando las Escrituras. Te damos gracias y hoy adoramos como iglesia a nuestro Dios trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te suplicamos que podamos crecer, que podamos, Señor, seguir conociéndote más. Pero te damos gracias también por lo que estudiamos la semana pasada, Señor. Entender que tú eres un Dios autosuficiente, un Dios independiente, un Dios todopoderoso, que no nos necesitas, que no necesitas a nada ni a nadie, pero que todos nosotros te necesitamos desesperadamente. Ayúdanos, bendícenos y gracias por darnos el privilegio de conocerte un poco más el día de hoy. Te pido que nos bendigas, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.